perdido, pero lo veo. Esa noche cuando pasa el tiempo oscuros de noches muy frías, puede que yo haya quedado para recordarte que todos los días te miro y lo veo. El rey te invitó a su castillo y puso en tus ojos su brillo y yo lo te prometo que lo veo. Dirás que estoy loco, perdido. Dirás que me falta un tornillo, pero lo veo. Muy buenas noches. Es un gusto para mí estar aquí. Esta canción la dediqué a mi esposa y la idea inicial era que ella estuviera aquí conmigo. Al final no pudo ser, pero bueno, traigo muchísimos saludos de ella y pues es un gusto poder compartir con todos ustedes este tiempo tan especial para las familias, ¿no? Para los matrimonios, para las parejas, para aquellos que están en esa tremenda aventura que es el matrimonio. Yo creo que es un invento increíble de Dios y un privilegio muy grande que podamos disfrutar de él. Y en conexión con esta canción, les quería decir que un hombre ciego de 45 años, de pronto, a los 45 años de edad, por primera vez en su vida, vio. Y no fue por un milagro espiritual, fue sometido a una intervención quirúrgica. Nunca antes había accedido a remedios medicinales por su situación, pero a los 44 conoció a una persona que era experto, era un especialista en oftalmología, y lo examinó y descubrió que tenía una malformación en el globo ocular, en los globos oculares, pero el nervio óptico estaba intacto y que podía con un trasplante ver. Así que se ofreció a ayudarle y lo sometió a esta operación, y por primera vez en su vida, a los 45 años, vio. Y imagínense el impacto. Y dijo, le preguntaban, ¿no? Entonces explicaba lo que más le impresionaba. Una de las cosas que más le impresionaban eran los colores, especialmente el color rojo. Hablaba mucho del color rojo. Nadie le había podido explicar jamás lo que eran los colores, él solo conocía texturas. Pero lo más impactante que dijo fue que no le impresionaron para nada los rostros, que se asemejaba bastante a lo que él había palpado, y que con ver uno ya podía reconocer a la gente sin que le dijeran. Y dijo algo que impactó a todo el mundo. Dijo que lo que más le impresionaba era que hubiese gente que, teniendo vista, pudiese estar 45 años sin ver a la persona que tiene al lado, y que no le hacía falta la vista para conocer a las personas y saber quiénes eran. Yo quiero, simplemente en conexión con este tema del matrimonio y lo importante, lo que la palabra de Dios nos enseña acerca del matrimonio, las cosas que podemos aprender y de las cuales vamos a escuchar algunas. Yo solamente quiero aportar algo muy práctico y que en principio no está escrito pensando en el matrimonio, pero está escrito pensando en nosotros como hijos de Dios, que es lo primero que somos. Y creo que es fundamental que aportemos esa vida espiritual que el Señor nos ha dado por su gracia y misericordia al ámbito del matrimonio. Y quiero leer algo que está en Santiago, en el capítulo 3, y que seguramente todos ustedes han oído alguna vez, que tiene que ver con lo que el apóstol Santiago escribe acerca de la lengua. Y dice: hermanos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces.
Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y hablando de la lengua, ahora pone 3 ejemplos y dice: nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Primer ejemplo, el freno en la boca de los caballos. Segundo ejemplo, mirad también las naves. Los barcos, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón por donde el que quiere las gobierna. O por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. Y tercer ejemplo de aquí: cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. 3 ejemplos que tienen que ver con las palabras. Y dice que ninguno de nosotros, todos ofendemos en palabra. Y aquel que es capaz de refrenar su lengua y no ofender en palabra es perfecto, capaz de refrenar todo lo demás. Y poner estos 3 ejemplos: el primero de ellos el caballo, que de lo que habla es de la obediencia. Queremos que el caballo nos obedezca y lo hacemos con este pequeño freno. Yo me pregunto, ¿qué esposo no quiere que su esposa le obedezca? ¿Qué esposa no quiere que su esposo le obedezca? Santiago dice que el tema de la obediencia tiene mucho que ver con el uso que le damos al freno que le damos al caballo. Luego habla de las naves y habla de una dirección. Las naves son movidas en la dirección que el timonel quiere, y es un timón muy pequeño, con lo grandes que son y con el tremendo espacio que recorren, con todo lo que transportan y el rumbo que llevan. ¿Quién no querría que el matrimonio vaya en un rumbo concreto y que la esposa o que el esposo vayan en una dirección concreta? Y finalmente habla del fuego. Dice que una pequeña llama enciende todo un bosque, y sabemos mucho de esto, de los incendios en este tiempo más, ¿no? ¿Quién no quisiera inflamar su relación realmente, que ardiera el fuego del amor, no solo romántico, humano, sino el amor de Dios? Dice Santiago que todo esto tiene que ver con nuestras palabras. Esta canción, lo veo, es un poema, pero realmente creo que es más que lo que un esposo le puede decir a su esposa, es más de lo que una esposa le puede decir a su esposo. Creo que es lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros. Creo que Dios es el que llama las cosas que no son como si fueran. Dios ve en ti cosas que ni tú mismo ves. Y no solo las ve, sino que las dice, las habla. Y mi reto para ustedes en esta noche es aprendamos a hablar aquello que nuestra esposa quizá no ve, ni siquiera lo sabe. Aprendamos a hablar y decir aquello que nuestro esposo no ve y ni siquiera lo sabe. Pero antes de hablar, antes de abrir nuestra boca, pensemos si son las palabras, realmente son las palabras de Dios para mi esposa, para ayudarla en su desarrollo espiritual, en su obediencia, en la dirección que quiero llevar, para inflamar algo positivo. Depende tanto de lo que hablamos, de lo que nos acostumbramos a hablar. Yo no sé aquí en México, pero en España es tan común escuchar el bruto de mi esposo, impresentable de mi esposo. Yo sé que aquí no, o se dicen otras cosas, pero me he propuesto, he descubierto que he hecho más daño con las palabras que he dicho, he hecho más daño que he edificado. Y creo que necesito aprender a que las palabras que salgan por mi boca sean las palabras que Dios pone. Y eso hará que mi matrimonio florezca de una manera que de ninguna otra forma conseguir la responsabilidad que yo tengo en aquello que digo y en aquello que decido no decir. No siempre todo lo que vemos es lo que tenemos que decir. Jesús nos enseñó a bendecir constantemente, y ni siquiera sabemos el poder que tiene la palabra de bendición que sale de nuestra boca. Y el último ejemplo que pone Santiago es el de una fuente. Dice que hay una fuente, que ninguna fuente puede tener por la misma abertura agua dulce y agua amarga. Y dice algo increíble, dice: hermanos, de una misma boca proceden bendición y maldición. Con ella bendecimos, con la lengua bendecimos a Dios y Padre, y con ella bendecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y él dice: no puede ser, es imposible, no sucede.
de manera natural. Esto no sucede en la naturaleza. Ninguna higuera puede dar frutos, ninguna vid puede dar peras, ¿no? Es imposible. Sin embargo, como seres humanos sucede porque tenemos dos naturalezas y a veces nos traiciona lo que llevamos dentro. Y el reto, más que cualquier técnica, de una forma muy práctica se lo dejo. Llevémonos en esta noche el reto de decirle a nuestro esposo y a nuestra esposa lo que vemos, lo que quizá ni ella cree de sí misma ni él cree de sí mismo, pero usted puede decir, lo veo en ti, lo veo porque te estoy viendo con los ojos que Dios me dio, con la misericordia que el Señor me miró, así te miro y así quiero hablar de ti. Y creo con todo mi corazón que ese empeño nos va a hacer florecer en nuestros matrimonios y nos va a ayudar. No importa el tiempo que lleves casado o casada, nuestras palabras pueden sanar o pueden enfermar, pueden dirigir en una dirección o en otra, y somos responsables de ello. Y Dios nos ha dado la maravillosa oportunidad de edificar a la persona que tenemos al lado con nuestras palabras. Creo que Dios lo hace con nosotros, y les reto a que ninguno de nosotros seamos ciegos, que podamos ver lo que quizá otros no ven y lo podamos decir y edificar, porque traerá un resultado fantástico, positivo. Y dejo lugar a Raulito. Una senda por medio de la cual nos va a contestar esa oración. Dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gracia y de su gloria, ¿no? Así que la manera de pedir correctamente es cuando el Señor nos permite por ese mismo Espíritu Santo que esa gracia que nos permite creer que segunda de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliándonos consigo mismo y no tomando en cuenta nuestras obras, ¿no? Que nos permite creer que hay salvación, que hay una nueva vida en Cristo, cuando esa gracia nos guía, ¿no?, a esta preciosa fe y nosotros respondemos creyendo. Suena raro, ¿verdad? O sea, la gracia me permite creer, pero yo tengo que responder. Son como dos líneas paralelas. Sin gracia es imposible. También dice en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le destaré el día postrero. Así que la iniciativa siempre de gracia la toma Dios, pero tú tienes que responder y tú tienes que creer, ¿no? Y una vez que tú crees en la palabra de verdad, ¿qué es las buenas noticias? ¿Cuáles son las buenas noticias? Segunda de Corintios 5:19, que Dios estaba en esa cruz en Cristo reconciliándote, no condenándote, no acusándote, sino reconciliándote. En él también vosotros, cualquiera que lo pida de esta manera y crea, ¿no? Cree en el Evangelio, la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, ¿no? Es sellado inmediatamente con el Espíritu Santo de la promesa, que es el adelanto de nuestra herencia eterna, de esta redención eterna para la alabanza de su gloria, ¿no? Así que, poniéndolo de manera muy práctica, como decía Raulito, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, ¿de acuerdo? ¿Cómo? ¿Dónde está la puerta donde tengo que llamar, ¿no? Primero, esta puerta es un llamado de Dios que llega a nuestro corazón. Y si oyes hoy su voz, pues procede, ¿no? Cree en Él, ríndete en Él, recibe la buena noticia, ríndete, despójate, dice la Biblia en Santiago, otro libro que citó Marcos, ¿no? Despójate de toda inmundicia y abundancia de malicia, de caminos cortos, de métodos para poder reconquistar tu matrimonio, despojando de toda injusticia, ¿verdad? Abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar tu alma y tu matrimonio. Pero ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, olvidándonos o engañándonos a nosotros mismos. Ahora, una vez que has sido sellado,
una vez que has creído, una vez que te has rendido, ahora ¿cómo lo practico? ¿No? La Biblia dice en Juan 6:63, la carne, como decía Ramito, para nada aprovecha. Ciertamente el Espíritu es el que da vida. ¿Cómo lo practico? Mis palabras son espíritu y son vida. No estamos hablando de una fe subjetiva. Oh Espíritu Santo, ven, estoy tocando carne. Las cosas van a cambiar, no. La palabra discípulo viene de la palabra disciplina. Necesitas una disciplina diaria de despojarte de toda inmundicia y abundancia de malicia y caminos cortos y prejuicios y predisposiciones humanas y pensamientos y técnicas, y recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar tu alma. ¿Por qué? Porque sus palabras son espíritu y son vida. Ese es el espíritu que estás pidiendo, el espíritu de la palabra de Dios. Necesitas conocerlo. El pueblo perece porque le falta conocimiento. Juan 17:3 dice que la vida eterna depende de que le conozcas a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo su Hijo, a quien has enviado. Y no estamos hablando para nada de religión, estamos hablando de una relación íntima, porque tampoco estamos hablando de conocimiento como un acervo intelectual, estamos hablando de una relación íntima con Dios a través de su palabra. Fe objetiva. ¿Cómo puedo dejar de vivir en la carne y vivir en el Espíritu? Teniendo una disciplina devocional con la palabra de Dios. Porque el esfuerzo de la carne no provee nada, para nada aprovecha. Sus palabras son espíritu y son vida. Necesitas guardar su palabra en tu corazón. Necesitas conocer al Dios de la Biblia, no al Dios subjetivo de las religiones, sino al Dios objetivo. Ese Jesús que hemos repetido tantas veces en Sevilla, que dijo: el que tiene mis mandamientos, Juan 14:21, y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama, el que tiene mis mandamientos y los guarda y se rinde a ellos y los considera, este es el que me ama, este es el que ha recibido mi espíritu. Y este es el que me ama. Y el que me ama, mi Padre le amará, y yo le amaré, ¿no? Y me manifestaré. Entonces Judas, no el Iscariote, le preguntó: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Por qué? Porque el mundo trata de ganar el favor de Dios en el esfuerzo de la carne. ¿Cómo es que te manifestarás? ¿Cómo es que tu espíritu se manifestará a nosotros y no al mundo? ¿No? El que me ama, respondió Jesús, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos mi Padre y yo, y haremos morada con él. Es imprescindible que conozcas al Dios de la Escritura. Por eso mis primeras palabras son: qué diferente o qué maravilloso, ¿no? Más allá de una conferencia, es la exposición de la palabra. No pretendemos dar una conferencia, pretendemos exponer la palabra y exponernos todos al poder de la palabra de Dios, porque sus palabras son espíritu y son vida y producen una fe objetiva, no subjetiva, mística, religiosa, sino objetiva de guardar sus mandamientos. Dice el Salmo 19 que sus mandamientos son rectos que alegran el corazón. Los mandamientos de Dios no son gravosos, no guardan nuestra libertad, sino, como dice Juan 8:31, aquellos que decían haber creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Punto. Voy a otro párrafo y probablemente el último. Así que concluyo: para vivir en el Espíritu, una vez que tú has creído en el Evangelio, la palabra de verdad, y te has rendido a Él, eres sellado, pero ahora necesitas caminar en Él, ¿de acuerdo? Tener una vida devocional disciplinada, de conocer al Dios de la Escritura, y esa palabra, que es el Espíritu y en vida, va a producir en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No lo va a producir tu esfuerzo, sino la va a producir el poder de la palabra de su gracia. Hechos 20:32, ¿se acuerdan? Ahora pues, hermanos, en unión a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene ¿qué? Poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Punto. Siguiente párrafo. Amor. Decía Raúl ahorita, mencionaba Efesios capítulo 5, versículo 33, que es muy contundente lo último que dice ese capítulo, que, como dijo Raulito,
Es un capítulo que muchos conocemos a partir del versículo 21. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero el versículo 33 concluye diciendo el Espíritu de Dios a través de Pablo que el marido ame a su mujer y la mujer respete a su marido. Fácil, ¿no? Para tener un matrimonio exitoso con estas dos máximas lo vas a alcanzar, ¿no? Ama a tu esposa. Bien, pero ¿qué es amor? Con esto te voy a despedir. Juan 13, 34 y 35. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, Jesús dice: un nuevo sentimiento producirá el Espíritu en vosotros. ¿Así dice? No, ¿verdad? No. Un nuevo mandamiento os doy. No es un sentimiento, es un mandamiento, porque estamos en deuda con aquel que nos amó y nos amó hasta la muerte de cruz y nos puso en deuda. Por eso Él nos da un mandamiento, un nuevo mandamiento os doy, que os améis. Si Él estuviera hablando si se tratara de un sentimiento espontáneo, generado simplemente por la presencia de Dios, Dios no tendría que dar un mandamiento. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis como yo os he amado. Así también que os améis así, de esa manera, unos a otros. En esto conocerán tus hijos, en esto conocerá todo el mundo, que sois realmente de mis discípulos, cuando vean este tipo de amor con el que yo os he amado. Y ahora, hay veces, como es un mandamiento, pues no depende de mi sentimiento. Finalmente estoy en deuda con aquel que me amó hasta la muerte y muerte de cruz. Y hay veces no lo vas a sentir, pero vas a andar en sus mandamientos, que como dice el Salmo 19, creo que es el versículo 8, son rectos y van a terminar por alegrar tu corazón. No siempre vas a hablar de sentimiento. El sentimiento, porque Dios nos hizo seres con sentimientos y emociones, eso no tiene nada de malo, pero el fundamento del amor, lo que sostiene el amor, es el mandamiento. La estructura del amor es el compromiso, ¿no? Y los acabados del amor son los sentimientos. Pero quieres experimentar esos maravillosos sentimientos que el Espíritu produce entre nosotros, que son mucho mejores que los de las películas de Hollywood, tienes que empezar por el mandamiento y por el compromiso. Por eso, cuando muchos de nosotros nos desposamos, hacemos promesas de este tipo: rain or shine, ¿no? En la muerte, perdón, en la salud, en la enfermedad, en la muerte no va a ser posible. No se casaron, dice de mi casamiento, dice la Biblia. No, en la enfermedad, en la salud, en los días bonitos, en los días duros. Hay veces que llueve una temporada y no solamente un día. ¿Nos estamos entendiendo? Sí. Esto de pensar que el amor del que estamos hablando es un sentimiento que se va a producir espontáneamente todos los días, no es utópico. Hay veces hay estaciones y no días que llueve y se inunda y pega muy fuerte el viento. El Señor dijo cosas semejantes a estas. No, el que oye mis palabras y las hace, ¿no? Esta disciplina diaria de conocer a través de la Escritura, sus palabras son Espíritu. El que oye mis palabras y las hace, lo compararé con un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Descendieron las lluvias, crecieron los ríos, y los ímpetus pegaron con ímpetu contra aquella casa, pero aquella casa no cayó porque estaba sobre el mandamiento, sobre el fundamento, sobre la roca. El que oye mis palabras y no tener una disciplina devocional de conocer a Dios a través de la Escritura y simplemente le gusta ir a las religiones a sentirse un poquito mejor, hacerse un lavado de conciencia dominical, ¿no? Pero no persevera en la palabra de verdad. Lo compararé con el hombre necio, o el hombre que enamorado le hace promesas en base a su virtud intelectual o a su virtud emocional, o porque vive en una familia de buena reputación y con eso es suficiente para amarte el resto de nuestras vidas. Lo compararé con el hombre necio que edificó su casa sobre la arena y descendió la misma lluvia y creció el mismo río y los mismos vientos golpearon contra aquella casa con ímpetu. Pero aquella casa, a diferencia de la roca, cayó y fue grande su ruina. Su ruina. Solo la palabra de Dios, que no es letra, es espíritu,
y es vida, puede lograr lo que los mejores deseos de la carne son incapaces de lograr. Me encanta lo que dice Romanos capítulo 8, pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Alguien habló sobre la carne y el Espíritu, pero no está hablando de pecado, está hablando del esfuerzo de la carne, ¿no? Y luego dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado descrita por Moisés y de la muerte. Porque lo que era imposible para el decálogo, las normas, producir en mí por cuanto soy débil en mis pasiones carnales, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de pecado y a causa de mi pecado, condenó la incapacidad mía en la carne de su Hijo Jesucristo, para que la justicia escrita por Moisés se cumpliese maravillosamente en mí por el Espíritu, en aquellos que no andan en el esfuerzo de la carne, sino se han rendido diariamente una disciplina espiritual. Y luego dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en pasar tiempo con el Señor en la palabra. Esa es la evidencia de alguien que es del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, mas al tener una vida devocional con el Espíritu es vida eterna y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad natural contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, ¿no? Mas vosotros no vivís según la carne, sí es el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, por mucha religión que tenga, no dará un paso más. Así que, habiendo oído hoy la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, si tienes oídos, procede y creo. Ahora, no se trata de un momento emocional, yo procedo y creo, Señor, te entrego mi vida every single day. Te entrego mi vida en mis devocionales, te entrego mi vida en mis meditaciones, en mis reflexiones, te entrego mi vida reconociendo, Señor, que soy débil en la carne. Pero tu palabra dice en Lucas 1:37 que no hay nada imposible para ti. Y por eso respondo en el 38, he aquí tu siervo, Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Conoce al Señor, es mi invitación. No conozcas una religión. La religión es el esfuerzo del hombre por religarse con Dios a través de normas, y los nombres de la religión son muchos y muy diversos, y no estoy hablando de ninguno en particular. Volver, religión, ligarse, el hombre haciendo ritos, liturgias para ligarse porque su conciencia le acusa. No, ríndete al poder del Espíritu. Lo que es imposible para la carne es posible para el poder del Espíritu de Dios. Conoce al Señor. Ya hicimos una oración muy bonita con Raulito, no terminaré pues orando más. Es una invitación ahora. Conoce al Señor. Que vaya más este momento, de un momento que vamos a tener unas canciones maravillosas y preciosas, emocional, sentimental, que vaya una convicción, ¿no? Porque el Señor nos amó y nos muestra la muerte de cruz, para que los que vivimos, como decía Raulito, ¿no? Citó Gálatas 2, pero yo voy a citar 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo con el que me amó me construye pensando esto, que sí murió por mí, me invita a morir en él, y por todos nosotros murió para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por todos nosotros. Conócelo, ¿okay? Su gracia puede lograr cosas que ninguna otra cosa puede lograr, ningún esfuerzo de la carne. Damos gracias, Señor. Algunos amigos hermanos se la saben, y eso nos debe ayudar a que los demás se unan con nosotros y exaltemos la maravillosa e inmerecida gracia de Dios en esta noche. ¿Cómo dice ese día? No me lo
por buscarte a ti. Yo, si no fuera por ti, nada hice yo por buscarte a ti. Grande Señor, amor por mí. Gracias solo por tu bondad y tu poder en mi vida. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona se me lleva a solamente una palabra, si es que aún me queda algo, y si luego a ti todo
fuimos conocidos. Mientras llega ese día, tenemos mucho que hacer aquí. Ese día llegará, no hay duda. La gran pregunta es cómo vamos a llegar nosotros hasta ahí. Y mientras tanto tenemos un llamamiento increíble, un llamamiento a salir para la noche. Soy pescador, no me pidas que me quede descansar, no me hables del calor y del agua, no pongas la mesa, yo soy pescador y el sentido de mi vida está en el mar, no sé nada de la noche, no me interesa. Si el baile de las olas me empuja, y si hay calles en el mar, tengo que salir a es mi vuelta, surcar la noche gris, y echarme al mar, se me juntan por salir a navegar, por ser terco temerario a esperar, cuando hay tormenta y tentación, el impulso que me convierte al corazón, que ha llegado a convertirse en Dios, que me lleva sé que voy a ensangrentar mi beso normal, porque al fin no me piedras de cristal, que a veces pues tu vivir ni acabar no es igual, es entero el pelo blanco por pasar, y no me importa, yo
hubo precisamente un pescador que se encontró con las palabras de Jesús cuando el maestro dijo, bueno, no es una aventura romántica, si ustedes piénsenlo bien, porque si quieren pueden irse también como todo el mundo. Y él dijo, con las palabras del dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes. No hizo énfasis en sus milagros, en su palabra que transforma. Necesitamos llegar a ese momento, necesitamos opinar. Esperando que el amanecer nos descongele. Y el que más y el que menos esconde alguna herida bajo la corteza fría. Se intercambian sonrisas y gestos de sombrero, mientras el corazón se atormenta bajo fe.
nuestra historia. Recuerdo que en el año 92, más o menos, 91, 92, con un grupo Torre Fuerte que andaba por ahí, grabamos una canción. Y hay una canción hermosa que hizo Marcos, que se llama Nieve en Verano, probablemente de mis más favoritas. Recuerdo cuando andábamos de gira con Torre Fuerte, siempre la cantábamos. Y hoy nos permitimos hacer un arreglo especial. Dos canciones contemporáneas de los rockeros de los 80s, de los 90s, de los 90s. Dice así, ¿no? Una vez más. Los agarré de bajada. Y dice. Yo hubiera esperado una corona real, pero decidiste aventurar casi en un gueto como un pobre mortal. Nadie espera comparación. Fuiste como lluvia debajo del sol. Viviste en la noche con tu y nadie te reconoció, que el paradoja fue tu amor. Y como ladrón de la noche, sin
plenitud con que te entregas.